nos metemos en el último café de la mañana para estar hablando un poco de la justicia argentina. Tenemos un nuevo ministro, ya fue anunciado, pero va a ser, claro, oficializado justamente, va a asumir en funciones Martín Soria dentro de muy pocos minutos. Bueno, pero la previa, antes del juramento, el presidente Alberto Fernández habló de la reforma judicial tan comentada, tan necesaria y que tanta polémica también ha generado. Y además, bueno, cargó contra el macrismo y todos los temas judiciales que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. Y hubo movimientos también, claro, ¿no? Hubo movimientos de la magistratura, allí que, bueno, hacen parecer un revés a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, a los dichos de Alberto Fernández. Bueno, una situación bastante complicada, la de la justicia argentina. Está complicada de entender también, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más de esto y entender un poco más. Le damos la bienvenida a Jeremías Biglia, que es comunicador social y analista político. Bienvenido, Jeremías. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Por la invitación. Bueno, y ahí lo teníamos en contacto a Gustavo Córdoba, especialista en comunicación política, Gustavo, y consultor de SUAN, sí, Córdoba Consultora. ¿Nos escuchá, Gustavo? Perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se nos desactivó la cámara, nada más. Te vemos pequeñito, pero... Le vemos una fotito ahí. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Gustavo? Cuestiones que ya nos vamos absolutamente acostumbrando, pero ¿no? Sí, es normal todo en la tecnología. En pandemia. A esta altura, ya después de un año ya de experimentar con toda la virtualidad, no sorprende nada. Seguimos descubriendo cosas como la justicia argentina, ¿no? Entre tanto que hay que estar observando, viendo los movimientos. Y Gustavo, vos lo has dicho, ustedes lo han medido, la justicia es algo que la gente lo tiene en un aspecto absolutamente negativo en la Argentina, ¿no? Básicamente por la falta de transparencia, la opacidad, la gran carga de privilegios que en la percepción de la opinión pública siempre el sector judicial tiene, sin ir más lejos, una cosa nimia, pero fíjense qué magnitud tiene, 45 días de vacaciones al año, ¿no? Que pagamos todos nosotros, los contribuyentes. Así que la percepción que tiene la opinión pública del sector judicial es más bien negativa, perfora el 80% de negatividad, tanto en la imagen del Poder Judicial, en la imagen de los jueces, como así también la credibilidad y la confianza. Dicho esto, hay que realizar una comparativa, digamos, también con otros sectores, por ejemplo, los grandes empresarios o la política. Están en el mismo nivel de desaprobación o de descrédito las grandes empresas o los grandes empresarios, los dirigentes políticos y la justicia. Este es el diagnóstico, digamos, o es el contexto en el cual hay que analizar todos estos movimientos, que, como bien dijera mi amigo el Turco Asís, este es un país ideal para los abogados, ¿no? Ideal para los abogados. Qué combo, ¿no? Porque lo decía Gustavo. El tema de la justicia mal vista y el tema de los dirigentes políticos, la política mal vista. Y los que tienen que hacer el movimiento o los cambios tienen que venir de la política. Entonces también allí hay una... ¿En qué se cree? Hay una situación, claro, muy enredada, Jeremías. Sí, sobre todo pensando que pareciera ser que hoy el contexto apto para el consenso no está. Al contrario, creo que el gobierno en cierta forma... en este endurecimiento de su discurso, de cierta manera, también refleja la debilidad que ha tenido en el manejo hacia también el Poder Judicial. Sobre todo pensando en todos los desafíos que se le presentan hacia el futuro, ¿no? Haciendo un listado uno puede pensar incluso en varios escenarios, ¿no? Uno de ellos es el Senado de la Nación, que está a cargo de la expresidenta Cristina Fernández, que de cierta manera ha sido la que ha podido garantizar llevar a cabo 2 proyectos de ley que eran de interés para el Ejecutivo. No pasó lo mismo en la Cámara de Diputados, donde la ley del Ministerio Público Fiscal no se pudo llevar adelante. Aún el Procurador General de la Nación sigue siendo una persona que está de manera transitoria, no permanente. Y sobre todo también la tan ansiada reforma judicial que tuvo que ver con sacar la centralidad que tiene Comodoro Pi en muchas de las causas judiciales. Y también lo quiero conectar con lo interesante que decía Gustavo, ¿no? Recién en el inicio, que pareciera ser quizá no la reforma que la sociedad está demandando, ¿no? La sociedad demanda un sistema procesal mucho más rápido, que la justicia sea mucho más transparente en los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser más bien algunas medidas en relación a las demandas de la política más que a la necesidad de la gente. Pero aún así, recordemos que en el discurso presidencial Alberto Fernández se dirigió de una manera bastante, por no decir muy dura, hacia la Corte Suprema de Justicia, incluso diciendo que uno de sus miembros
ya no podía estar en ese lugar porque ya había superado el periodo de ley establecido. Y la respuesta de la justicia fue ratificar los fallos de exfuncionarios muy cercanos al kirchnerismo. Con lo cual, la verdad que yo lo que estoy percibiendo es una intensificación del discurso que por un lado se da en un contexto de muy difícil común acuerdo con la oposición que sería necesario para que en el marco del Consejo de la Magistratura se elijan nuevos jueces. La verdad que es todo un combo muy complejo, partiendo de uno de los poderes del Estado que menos conocemos, como bien decías vos al principio, digamos que es un entramado muy complejo, que los ciudadanos no elegimos tampoco, y que pareciera ser que, por supuesto, es uno de los más herméticos y de los más privilegiados, ni hablar. Sí, que no terminamos de entender todavía bien cómo funciona el ciudadano común, ¿no? Y Gustavo, en ese contexto, hoy asume Soria, el nuevo ministro de Justicia. Qué desafío también, difícil momento para asumir como ministro de Justicia. Además, en el año electoral, déjame decirte que esta introducción que hacía Jeremías me viene al pelo porque claramente las cosas después de la elección van a cambiar. ¿Por qué? Porque en diputados, más allá de que el gobierno pueda hacer una buena o una mala elección, con el solo hecho de ir unido con la personería del peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires, van a obtener la cantidad de diputados nacionales que necesitan para tener mayoría propia en la Cámara Baja. Distinto es lo que está pasando en la Cámara Alta, donde con un determinado resultado adverso, el Frente de Todos hasta podría perder el quórum propio que hoy tiene. Es decir, fíjense estas provincias, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, son las 4 provincias que pueden darle un enorme dolor de cabeza al gobierno nacional. Y hay que seguir muy de cerca la evolución de estas provincias, porque evidentemente el balance del poder en la Argentina puede quedar afectado, porque hoy el Frente de Todos tiene mayoría propia, tiene quórum propio, con 41 senadores entre los propios y los aliados. Ya pierde uno con Alberto Beretilnec por el nombramiento justamente del ministro Soria. Recordemos que Soria fue quien enfrentó a Arabella Carreras por la gobernación de la provincia de Río Negro de parte del peronismo, y eventualmente hay que pensar que también va a ser candidato a gobernador próximamente. Por eso Beretilnec es como que se pone en una posición neutral y es un aliado menos que tiene el gobierno. Si a eso le sumamos derrotas eventuales en Chubut, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, el panorama para el Senado, para el Frente de Todos, es realmente complicado. Jeremías, bueno, la función de Soria, ¿viene a cumplir los deberes? ¿Viene con alguna carpeta bajo el brazo? No, yo creo que en cierta manera es una persona que por su trayectoria pareciera ser calificada para el lugar que va a ocupar. Lo que sí es indudable que no es de la figura de las preferencias del presidente. No. Recordemos que la ex ministra era una de las personalidades que mayor lealtad presentaban hacia el presidente. Con lo cual, si bien no se puede percibir como una debilidad su renuncia, yo considero que no se fue en la manera que Alberto Fernández esperaba, incluso a raíz de los proyectos presentados de reforma. Pero sí lo que se va a percibir, yo creo, en relación a lo que veníamos diciendo con anterioridad, es una intensificación en la vinculación del Ejecutivo con el Poder Judicial, tanto desde lo retórico y como se puede llevar a los planos desde otro lugar, en ese sentido. Bien, bueno, una situación muy compleja que la vamos a seguir analizando, por supuesto, vamos a tener mucho más para hablar de justicia y de elecciones, ¿no? Lindo tema, allí abordamos al pasar lo que se viene, la composición de las cámaras, muy interesante para este año electoral. Agradecimiento para Jeremías y para Gustavo. Agradecido, que tengan buena semana. Tardes. Por favor, es un placer. Chau, hasta luego.